Tal lo prometido, vamos a encarar una pequeña colección de excentricidades de los príncipes. Así que comencemos ya. Comencemos con Gustavo III de Suecia, un señor que fue asesinado en 1792 cuando estaba en el Teatro de la Ópera de su capital, de Estocolmo, y en quien se inspiró nada menos que Verdi, recuerda usted, para escribir Un ballo in maschera. Pues bien, Gustavo III, el rey, era escritor. En 1786 había escrito la letra de la ópera Gustavo Vasa para enaltecer a su antepasado. Gustavo Vasa es la dinastía Vasa, ¿no? Unos años antes había dedicado una obra teatral a enaltecer a otro predecesor en el trono, que era Gustavo Adolfo. Pero una característica más extraña de Gustavo III fue la siguiente: sentía mucho interés por los peligros que podía traer el tomar café. Ese era el interés. ¿En qué se interesa usted, Majestad? En los peligros que el café puede ocasionar. Y entonces investigó largos años sobre eso. Y para apoyar en bases científicas su aversión al café, obligó a dos criminales, caminantes no eran dos caminantes, eran dos criminales, vamos a ponerle que eran dos criminales, si no parece todo muy arbitrario. Obligó a dos criminales condenados a prisión perpetua a que tomaran café el primero y té el segundo, durante toda la vida, y dispuso dos médicos que los controlaran día y noche para observar cómo progresaba su salud. Hay que decir, de todos modos, ¿no?, que antes de obtener algún resultado en su investigación, Gustavo III se apresuró a prohibir el café en todo el reino, mientras estuvo en el poder. No fuera cosa que tuviera razón y se quedara sin prohibir. Mientras el rey esperaba ver morir pronto al bebedor de café, el que murió primero fue uno de los médicos. Luego se murió el otro. Luego el bebedor de té. Y después enfermó Gustavo III. En su lecho de muerte, el rey convocó al preso, que había sido obligado a tomar café durante todos los días de su vida, y por su participación en los experimentos reales, le dio la libertad. Muy bien. Y así termina esta historia. Ahí terminó. Ahí termina. Me pareció extraordinaria. Es buenísimo, buenísimo. Esta es solo una de las historias, pero las que vienen no son mejores. Esta es la mejor de todas. Viene con moraleja. Un tipo que examina durante todos los días de su vida a dos tipos, deseando que uno de ellos muera para tener razón en una teoría, es una historia extraordinaria. Es la historia de la ciencia, además, digo. ¿De toda la ciencia, todo científico. La ciencia es así. Claro. Sí, la ciencia, diría yo, la filosofía aplicada a la vida es así también. Claro. Las personas sueltan un dictamen y ese dictamen los presupone su desdicha. Por ejemplo, mi mujer me va a hacer desdichado toda la vida, esta mujer con la que me voy a casar ahora. Y los tipos prefieren tener razón antes que ser felices. Antes que estar felices y equivocados. Y encima fracasa, porque... A veces fracasan en eso. Jacobo I de Inglaterra, otro rey, fue rey a comienzos del siglo XVII. Tenía una gran afición por las telas suntuosas. Desesperaba por conseguir cortes orientales, finas sedas. Bueno, y en una oportunidad, cansado de esperar la llegada de viajantes o de esperar a mercaderes renuentes, Jacobo decidió fabricar él mismo su propia seda, dice, etcétera. Bien. Manga de gusano, dijo. Y quiso montar en su reino una gran factoría sedera,
Ya se sabe que los ingleses han prosperado en muchos rubros, pero no en la seda. No. Está el famoso gusano de seda, que prefiere vivir en otra... Las moreras del oriente, prefiere. En el oriente. Muy bien. Este tipo agarró y se compró 10.000 moreras. Pa. Porque había oído que el gusano de la seda se comía las hojas de las moreras. Claro. Muy bien, deme 10.000. Y las plantó en un terreno donde años después se iba a edificar el Palacio de Buckingham. Uh-huh. Jacobo entonces pobló estas moreras que se había comprado de los gusanos pertinentes, Claro, sí. no de cualquier gusano, No. sino de gusanos de seda. Uh-huh. ¿Tiene gusano de seda? Sí, muy bien. Puso los gusanos ahí y se sentó. Y no le fue bien. No. Desgraciadamente el rey no sabía que había dos clases de morera. La blanca Y la negra, me informan aquí. sí. La blanca y la negra. La blanca es la que da hojas que comen los gusanos. Sí. Y la negra es la que da las moras, que todos conocemos, Ah, y claro. que son apreciadas como fruta, pero a las cuales el gusano no le da ni la hora. Apenas hace falta decir que el rey Jacobo había plantado los árboles equivocados y que los gusanos no colaboraron en su proyecto. Jacobo había esperado 6 años. La finca se convirtió en un jardín de paseo del duque de Buckingham y luego fue Palacio Real. Y en un rinconcito del jardín del palacio, ahí en Londres, todavía hoy hay una de las moreras que plantó equivocadamente el rey Jacobo. Algunos poderosos tuvieron enorme afición por el vino y emprendieron acciones notables para conseguirlo. El sultán turco Selim I, allá a mediados del siglo XVI, estaba permanentemente borracho. Ajá. Chao. Pero aún así, borracho y todo, se mostraba exigente y exquisito con los licores que demandaba. Nada de ricino ni de tetrabric. Principalmente pedía vino de Chipre. Ajá. Dice, no me puedo sostener en pie, pero tráigame una botella de vino de Chipre. En cierto momento se dio cuenta de que sus bodegas mostraban escasez de aquel vino. Oh, majestad, le dijeron los esbirros, hay poco vino de Chipre. Bueno, como Chipre estaba en manos de los venecianos, determinó apoderarse de esa isla, para lo cual tuvo que emprender una difícil y sanguinaria guerra. En el curso de esa campaña se registró la matanza de 30.000 habitantes de Nicosia y el laborioso asedio de la plaza de Famagusta, defendida heroicamente durante 2 años. Bueno, Selim resolvió sus carencias de vino por aquel sistema tan violento, pero no se lo pudo beber en paz, porque Venecia, España y el Vaticano se unieron para hacerle frente. Por el vino, claro. Y tuvo lugar una batalla que nos dará pie nos dará mano también, para nombrar a un gran escritor aquí en la Feria del Libro por segunda vez. Fue la batalla de Lepanto. Y aún así, el sultán no paró de beber. Una tarde, en el Palacio Topkapi, Selim I disfrutaba en el baño una de sus botellas de vino chipriota. Resbaló, dio con la cabeza en el piso y se murió. Terminó la historia. La moraleja debía ser la que ustedes ya imaginan. Claro. Cristian IV de Dinamarca, también tiene que ver con el vino esto, que gobernó hasta 1648, una vez por mes se tomaba unos 30 o 40 vasos de vino en una noche. Decía que no había nada tan bueno para un hombre como emborracharse totalmente una vez por mes, práctica que según él aseguraba purgar los humores malignos.
el rey Cristian estaba tan orgulloso de su firmeza en tales rutinas que las apuntaba en su diario y ahí anotaba una cruz el día en que tenía que ser llevado entre varios a la cama y 2 cruces cuando podía regresar solo. Bueno, no terminó mal, lamentablemente. Ahora están todos esperando que le pase algo. Que reviente. Sí. No le pasó nada, llegó hasta sus altos días, se murió de viejo y se siguió emborrachando una vez por mes. Así que tenía razón, loco. Y sí. Tenía razón. Sospechábamos. Último caso. A ver. El príncipe Christian de Holstein era el yerno de la reina Victoria. Había quedado tuerto en una cacería. Yerno había quedado en un casamiento, el suyo. Son 2 accidentes distintos. El duque de Connaught, una vez, en vez de acertar a un pájaro que volaba, se le encajó en el ojo a su pariente y se lo sacó. Christian no se limitó a ponerse un ojo de cristal, sino que tuvo el siguiente berretín. Encargó un repertorio de ojos de vidrio de distintos colores y modalidades. Usaba uno, por ejemplo, enrojecido cuando estaba resfriado para que la irritación fuera simétrica. Sí. Christian de Holstein llevaba la serie siempre consigo en una cajita especial y estaba tan orgulloso de esta caja de ojos que a menudo la sacaba y la mostraba a la concurrencia, me refiero a la caja de ojos, sí, claro, en cenas de palacio. No era raro que, según su humor, en plena comilona, el príncipe se cambiara un ojo por otro. ¿Qué tal? Eso es. Ojo por ojo. Ese es un hombre elegante, ¿no? ¿A quién podemos dedicar esta colección de amables excentricidades? Alguna de ellas crudelísimas. Ciertamente. Y crudelísimas si se tiene en cuenta su banalidad, ¿no? Claro, bueno, pero es que es ahí, Alejandro, donde radica esta cuestión de los príncipes y de los poderosos, esto que los lleva a lo largo de las generaciones a una especie de ceguera que les impide ver que cierto tipo de prácticas solo deben hacerse una vez cada tanto, igual que la fiesta. ¿Tiene sentido la fiesta repetida? Sí, me dirán algunos, hasta los 16 años. Después, digamos, tiene que, cada exceso o cada capricho tiene que tener un lugar singular en la vida. Pensaba, por ejemplo, alguien a quien nombró usted, el mariscal Bernadotte, que anduvo por ahí por Suecia. Que también perteneció a una dinastía de Suecia, casualmente la que gobierna ahora. Claro. Bernadotte lo enalteció Napoleón. Sí, señor. En pago por el siguiente servicio: quedarse con una novia que había sido de él y que probablemente ella no quería más, que fue nada menos que la famosa La famosa Desiree, bellísima pero usada, decía Napoleón. Claro. Y lo mandó y lo puso, fue de general francés de segundo orden. Mariscal lo mandó de rey después. Y después mandó de rey de Suecia. Y el rey que gobierna hoy Suecia, si alguno no lo cree, puede llamar. Señor, ahora mismo. Hola, Carlos. ¿Hablo con Suecia? Sí. ¿Está el rey? Él habla. Y para colmo, el rey tiene el número 12, como en la baraja, pues claro. Carlos Gustavo XII. Y hay una rima también, pero bueno, es la misma. Y hay una cosa simpática en Bernadotte, además de las muchas cosas, de un soldado que llega rey de otro país y que se la banca no está mal, y que se lleva a la novia que se llevó. Bernadotte tenía una excentricidad que nadie comprendió hasta el último día de su vida. Era jamás aparecer con el torso desnudo delante de ningún criado. A los reyes los vestían y vestían a los criados. Porque Bernadotte, cuando abraza la causa de la Revolución Francesa, se hace tatuar en el pecho "Mort au roi", muerte a los reyes. Y el tipo terminó siendo rey. Eso podía. Dice, otra que excentricidad, hermano, me llegan a ver. El tipo salía en calzoncillo de la SAEPI, lo veía un tipo, dice, ¿cómo puede ser? ¿A qué estamos jugando? Y que empieza ahí la Revolución Francesa. Por un tatuaje, señor. No. O algo así.
Estaba pensando que otro dedicando posible es este muchacho Cayetano, el que compuso la marcha de San Lorenzo. ¿Por qué, me dirá usted? Porque en el predio de las Moreras, donde se levanta hoy el Palacio de Buckingham, una vez por día por lo menos suena nuestra marcha de San Lorenzo para el cambio de guardia. Capricho de... Eso dicen, ¿eh? No, sí, yo lo he visto. Yo he tenido más suerte que yo. Una semana estuve. Yo he pasado por ahí varias veces y eso que es un lugar bastante aburrido. Es una reja con un tipo de sí, parte del equipo de este mismo programa me hizo caminar 200 cuadras de gusto. Pero es que tiene que pedirle, es como la música. Bueno, nunca la tocaban. No, una vez por semana toca, no sé qué día es este. Pero el dedicando más importante quizás es aquel muchacho que participa en la batalla ahí en torno de Chipre, que es Miguel de Cervantes Saavedra, cuya casa fue tapada por otras, y que solía decir hasta el final de sus días, un hombre que murió de 70 y pico de años, que el momento cumbre de la civilización había sido la batalla de Lepanto, porque ahí se había detenido la barbarie y entonces los santos varones como él habían parado las costumbres del infiel. Entre las costumbres del infiel estaba justamente la de tomar el vino chipriota, que ¿sabe de dónde viene esto de estar perdido como turco en la neblina? El vino se tomaba mezclado con agua porque si no te volvía loco. Entonces el vino que no se... total que entre los griegos había la pena por tomar vino puro era la muerte. Así nomás. Atención, la comisaría. Te encontraban mamándote con vino puro, chao, pena de muerte, nada de 2 horas preso. La España cervantina, ¿qué hace? Dice, piensa, a ver, el vino puro es el que no está mezclado con agua, el que no está bautizado. Luego, ese vino se llama turco, la borrachera se llama turca, y entonces no hay nada más confuso que andar como turco en la neblina, como un borracho en la niebla de Madrid. Cervantes... Laureche decía que los turcos venían a vender su mercancía a los pueblos de la Pampa húmeda. Ajá. Y cuando andaban de a pie solían ser, cosa que ocurría casi siempre, ¿no? Sí, solían ser atacados por los perros cimarrones, ¿no? Pero también se perdían en la niebla de la Pampa. Claro. Y era frecuente verlos tanteando el camino con sus bultos, como en Flores, y preguntando a ver dónde estaba este o aquel pueblo. De ahí el dicho como turco en la neblina. Sirven ambos, y de todos modos yo quería rescatar a Cervantes como dedicando final, porque tal como hablábamos el otro día, fue un hombre que conoció la pobreza como poca otra gente de su época, teniendo a su vez encima ese enorme talento, esa sabiduría y esa capacidad de mirar al mundo como si fuera un rey, pero desde abajo. Quizás él es el que mejor comprendía, Alejandro, que esas excentricidades de los reyes, esa capacidad de repetir el lujo día tras día tras día, solo produce agotamiento, y que en cambio el pobre, el que trabaja, el que va forjando su destino con esfuerzo, con el sudor de cada día, sabe que cuando tiene la oportunidad de un festejo, tiene que hacerlo como si fuera el final, disfrutarlo como si fuera esa libación, la última curda. Y la última curda es el tango que vamos a escuchar en la versión de Edmundo Rivero.